Estimados estudiantes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Esperemos un par de minutitos más que se terminen de conectar su Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, para poder dar inicio. Unos minutitos más. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la sesión. Disculpen un instante para cambiar el monitor. Bien, ¿me confirman, por favor, que están observando la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a dar inicio. Bien, la idea de hoy es que podamos hacer un repaso. La idea es justamente poder desarrollar, aclarar algunos conceptos, realizar solución de algunos problemas también, reforzar cualquier tema que estuviera pendiente de cursos previos que se necesitan aplicar aquí, de tal forma que lo que es el diseño de vigas preforzadas, pues vaya quedando cada vez como un aprendizaje suyo, ¿no? Como una competencia que puedan desarrollar. Tiene que convertirse en un logro el que ustedes puedan diseñar estructuras que tengan estas características, ¿no? Empezando por el tema de las vigas. Bien, no sé si están observando unos esquemas de preforzado. Hay seis imágenes. Sí, se ve, ingeniero. Bien, entonces aquí lo que queremos mostrar de primera instancia es que
cuando el tendón se coloca de manera horizontal, que es como se ha comentado en algún momento antes, es decir, con una excentricidad constante, ustedes ven que aquí el tendón está pasando como una línea horizontal y la excentricidad es constante. En el extremo tengo una excentricidad que es la misma en cualquier posición respecto a la línea punteada o discontinua que representa al eje del elemento, ¿no? El eje pasa por los centroides de las secciones transversales. Entonces, cuando se da esta condición, si ustedes recuerdan cómo en Zapatas habíamos comentado acerca de cargas con excentricidades, pues es lo mismo, ¿no? Aquí hay un sistema equivalente que me representa la carga P, que es la carga de compresión que el tendón va a ejercer sobre el concreto, la carga de compresión, y un momento que es igual a la carga P por la excentricidad. Esa excentricidad de extremo multiplicada por la carga P nos da un momento en el sentido que lo ven, ¿no? Tanto en la derecha como en el apoyo de la izquierda. La idea entonces aquí en este repaso es que podamos entender que lo que estamos haciendo es un sistema equivalente, ¿no? Conforme se ha trabajado antes en otros cursos, ¿no? Desde estática. Y podemos tener configuraciones de cables, como por ejemplo el segundo gráfico que estoy marcando con el puntero, en donde el perfil es un perfil quebrado, no es que el cable está roto, doblado, o perdón, no está roto o que ha fallado, ¿no? Sino quebrado, entre comillas, está colocando porque tiene una parte recta con una pendiente y la otra parte recta con una pendiente contraria, del mismo valor pero con signo distinto. Visualmente en una viga de un solo tramo lo que nosotros podemos notar es la forma de una letra V, ¿no? En este caso se está eligiendo que en los extremos la excentricidad sea nula, es decir, aquí el cable está justamente pasando por el centroide de la sección, lo mismo en el extremo opuesto, y en el centro es donde se tiene la máxima excentricidad E. Para este sistema de cable, lo que estamos tratando de indicar aquí es que el sistema de fuerzas que aparece a la derecha sería un sistema de fuerzas equivalente que estaría balanceando pues a una carga puntual, ¿no? Es decir, si aplicamos una fuerza pretensora P y hemos dispuesto el cable de esta forma, con este tipo de perfil, lo que este cable va a originar es una fuerza de 4 veces P por E dividido entre L. Esa fuerza equivalente que aparece aquí al centro va a ser capaz de equilibrar cualquier carga puntual que pudiera tener la viga. Y podemos tener también vigas con cables, en este caso también con un perfil quebrado, pero ya no con un solo punto de presión. Aquí, donde estoy marcando, hay una depresión y por eso este punto está más bajo y se da la forma de una V. En cambio aquí tengo dos puntos de depresión, ¿no? Uno a un tercio y el otro al otro tercio del extremo opuesto. Y por eso la parte central del cable se observa horizontal y los extremos izquierdo y derecho se observan inclinados. Pues cuando disponemos de esta forma el cable, con excentricidad nula en los extremos y variable en los tercios de los tramos, podemos encontrar un sistema equivalente como el de la derecha, es decir, si sobre una viga yo tuviese dos cargas verticales hacia abajo, actuando a tercios de luz, podría fácilmente con este esquema de tensado, con este esquema de perfil de tendón, superar o balancear esas cargas puntuales, puesto que el cable ejerce fuerzas puntuales hacia arriba, ¿no? Como las que ustedes ven aquí, 3 veces P por E sobre L. Hasta ahí quisiera saber si hay alguna inquietud. No, ingeniero, así se entiende. Se entiende. Bien, Sí, seguimos conforme. entonces. Así como hemos obtenido este valor, lo que habría que resaltar aquí es de dónde sale ese número, ¿no? Cómo es que estos números pueden ser calculados, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que cuando tienen una viga, voy a dibujar por acá una viga,
con una carga y otra carga más, le voy a poner, por ejemplo, carga Q, y carga Q es una viga simplemente apoyada, y se está colocando dos cargas puntuales ubicadas a L tercios, ¿no? A L tercios. Si alguien me pide que yo grafique el diagrama de momentos, tendré que escribir esto, ¿no? Tendré que graficar así, ¿no? El diagrama de momento flector de esta viga tiene esta forma, y esta magnitud del momento máximo que actúa en la parte del tercio central sería igual, aquí recuerden que la reacción va a ser Q también, ¿no? Porque es una viga simétrica, aquí también la reacción va a ser Q, por lo tanto, el momento será Q por L tercios, ¿no? Entonces, este valor será Q por L tercios. Entonces, el número 3 está por aquí. L también está por aquí. Entonces, ¿de dónde viene el P por E? Bueno, nosotros al hablar de cargas equivalentes, ¿no? Con respecto a las configuraciones distintas que pueden dar los tendones, estamos hablando que estas cargas buscan balancear fuerzas externas, ¿no? O sea, las cargas equivalentes de las que estamos hablando, lo que buscan es lograr un balance, es decir, contrarrestar las cargas externas. Entonces, para contrarrestar esas cargas externas, nosotros estamos aplicando, como ven, una carga P a una excentricidad E. Esa es la excentricidad. Por lo tanto, el momento que se puede balancear aquí es P por E. Entonces, en el centro de la sección, o en cualquiera de estas secciones que estoy marcando, en cualquiera de ellas, el momento que puede balancear este cable con esta disposición es un momento P por E. Si me vengo por acá, ya el valor va a ser distinto porque la excentricidad aquí es más pequeña, ¿no? Pero en el tercio central puedo balancear una carga P por E. Entonces, si yo igualo ese momento que es capaz de balancear el cable que está preesforzado a una excentricidad determinada, P por E, y lo igualo con el momento que originarían estas cargas, de aquí es donde yo puedo despejar cuál es el valor de esta carga Q, ¿no? Entonces, la carga Q que yo podría balancear es igual a 3 veces P por E sobre L, ¿no? Ha habido un grupo que algo habló de este tema, pero estamos ahora tratando de afinar los conceptos de tal manera que esto quede bastante claro. Entonces el 3 pasó por aquí y el L pasó a dividir, y ahí tienen entonces 3P E sobre L, es cada una de las cargas Q que podría balancear este preesfuerzo. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna inquietud complementaria? Sí, ingeniero, sí está claro. Sí, sí, está claro. Sí, ingeniero. Bien, seguimos entonces. Así como podríamos tener tan solo dos cargas tipo Q, ¿no? Como estas, dos cargas Q, podría tener también muchas cargas puntuales tan cercanas que ya se convertiría en una carga distribuida. Para el caso de carga distribuida es exactamente el mismo análisis, ¿no? Yo tengo una viga con carga distribuida W, por lo tanto aquí tendré una reacción, si la longitud es L, tendré una reacción W por L sobre 2, porque es una viga simétrica, ¿no? Estamos haciendo aquí básicamente cálculo de reacciones por estática. Y si deseo conocer el momento flector en el centro de esta viga, el momento flector ustedes saben que es W L cuadrado sobre 8. Esto es cuadrado nada más, cuadrado sobre 8. Bien, entonces cuando trabajamos nosotros con cables dispuestos de forma parabólica, o sea, el perfil que observamos aquí es un perfil parabólico. En esos casos, entonces, yo también puedo disponer aquí de una carga que es P por E, ¿no? Siempre es la carga P por una distancia E. Ese es el momento capaz de equilibrar o balancear este tendón. Entonces lo que hago nuevamente es igualar. Y ahí es donde se despeja la carga W. Si ustedes despejan W, van a encontrar que es 8 veces por P y por E, aquí está, entre L al cuadrado.
Entonces, una disposición parabólica de cable nos permitirá, o de tendones, nos permitirá tener una carga equivalente en el sentido opuesto a las cargas verticales que normalmente pues vienen probablemente del peso propio, que vienen normalmente de alguna carga muerta sobreimpuesta o viva sobreimpuesta. En este caso, estamos hablando de una carga general W. Ahí también me pueden decir, por favor, si todo está claro hasta acá. Ingeniero, el ángulo alfa es despreciable, ¿no? No escuché bien, el ángulo alfa. ¿Es despreciable? Sí, para efectos prácticos, en todos los cálculos llegamos a despreciar este ángulo, salvo algún cálculo en el extremo, específicamente en algún tema de esfuerzo. Aquí se ha hecho incluso una descomposición de las fuerzas. Se está observando que la carga vertical sería el valor de P por el seno de alfa, ¿no? Esta carga vertical. Y en lugar de decir P por coseno de alfa, estamos colocando simplemente P, ¿no? Despreciando el ángulo, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo en los casos anteriores, ¿no? O sea, a pesar de que hay una inclinación para este cable, se está considerando como si la fuerza fuera directamente horizontal, ¿no? En algunos casos particulares, como en el caso, por ejemplo, de estos puentes que se construyen por dovelas sucesivas y en donde este ángulo de inclinación es ya mucho más grande, porque estamos hablando de peraltes importantes, ya podemos considerar ese ángulo, ¿no? Para este caso particular de las vigas de edificaciones, podemos fácilmente despreciar. ¿Alguna otra inquietud? Bien, sigamos entonces. Vamos a resolver un primer problema. Este problema nos dice lo siguiente. Tenemos una viga simple. Cuando se dice simple, puede verse que es de concreto simple o que es simplemente apoyada, ¿no? Si acá nos está diciendo que es de concreto preesforzado, quiere decir que tiene cables, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo aquí a una viga simplemente apoyada. Tiene 30 pies de luz. ¿Esto cuánto sería en metros, por favor? A ver si alguien hace la transformación para tener una idea de la magnitud en las unidades que más usamos. 9 metros. Más o menos 9 metros, ¿no? Sí. Más o menos 9 metros. Bien. Nos dice que la sección transversal es una sección rectangular. Entonces a esta viga la vamos a observar de esta forma. Como una sección rectangular nada más. De ancho 10 pulgadas. Y de peralte 20 pulgadas. Debe soportar una carga vertical de 22 kips. Ojo, primero estamos hablando que es una carga de servicio de 22 kips y que actúa en el centro de la luz. Entonces, nos están pidiendo analizar como en el primer caso, ¿no? Probablemente aquí el tendón tendrá que tener esta forma quebrada, ¿no? 22 kips en el centro de luz. Considerar que el recubrimiento libre especificado es de tantas pulgadas, etc. Entonces, en un instante voy a compartir aquí. Esto y vamos a ayudarnos con esta... Se observa el paint, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya, ok. Entonces, miren, nos están diciendo recubrimiento 1.5 pulgadas. Esto es algo importante. Los estribos van a ser de media, los estribos que se vayan a colocar media pulgada, y el tendón tendrá un diámetro de 1 pulgada. Entonces, hasta ahí tengo, para efectos de ubicar dónde se va a colocar el tendón, tengo una información importante.
Primero, el recubrimiento, que aquí en Perú usamos 4 centímetros, que es más o menos equivalente a 1.5 pulgadas, ¿no? El diámetro de las barras de los estribos, de media, y el diámetro del tendón. Entonces, aquí hay que aclarar o recordar algo más que todo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que yo podría tener varios cables, ¿no? Varios alambres, perdón, alrededor de uno central, y que con esta disposición, pues lo que yo tengo es un torón, ¿no? Acá me faltó, me parece uno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están, los 7 cables. 7 alambres, perdón. Los 7 alambres me forman un torón. Y podría tener, igual que este, podría tener algunos más, ¿no? O sea, yo podría tener otro por aquí, dependiendo de la sección. Y todo esto va a estar seguramente al interior de un ducto, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de postensado, tendría que estar al interior de un ducto. Entonces, lo que estamos diciendo en el problema es que si esta es la viga, y esa viga va a tener estribos, vamos a suponer que estos son los estribos, ahí estaría, ¿no? Entonces tengo un recubrimiento que es de 1.5 pulgadas, el diámetro del estribo es de media pulgada, y por aquí hay un ducto que tiene en total 1 pulgada. Porque recuerden que estos cables, por ejemplo, este cable puede tener más o menos, ¿no? Hay cables de media pulgada, ¿no? Hay cables de 0.5 pulgadas, 0.6 pulgadas. En los problemas que algunos de los grupos han desarrollado en la semana anterior, se han trabajado este tipo de cables, ¿no? Cables que están conformados por 7 alambres y que tienen un diámetro de media pulgada. Hay de otros diámetros, pero es el más usado, digamos, en edificación. Entonces, el ducto en total, el tendón, ¿no? Todo esto es un tendón, y nos dan como dato que ese tendón podría tener hasta 1 pulgada, ¿no? Hasta 1 pulgada. Entonces, seguramente ahí habrán dos torones, ¿no? Como máximo, o tal vez solo uno, y tiene espacio, tiene una holgura en donde moverse, ¿no? Hasta que luego se haga la colocación del grout y esto quede sin vacío, pues, ¿no? Entonces, básicamente eso se refiere. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es calcular esta distancia, porque de esa forma podríamos nosotros establecer cuál sería la excentricidad del cable. Entonces, esta distancia la podemos calcular nosotros aquí. A ver, tendríamos 1.5 pulgadas más, sería el recubrimiento, más media pulgada del estribo, y la excentricidad la vamos a medir pues hasta el centro de este tendón, ¿no? Más 0.5. ¿Sí? Si regreso al problema, tenemos que es de un diámetro de una pulgada. Un diámetro de 1 pulgada. Entonces eso nos está dando 2.5, ¿no? 1,5 más medio más medio, 2.5 pulgadas. Bueno, esa sería la distancia que yo le podría denominar, como antes le llamamos recubrimiento al eje, ¿no? Le podríamos llamar algo así. Pero cuando se habla de excentricidad, lo que hacemos es medir la distancia que existe desde el centro de la viga, aquí está el centroide de la viga, hasta la posición de este cable, ¿no? Entonces, a esto se le denomina excentricidad. Por lo tanto, podemos escribir nosotros cuánto es la excentricidad. A ver si alguien me dicta, por favor. ¿Cuánto sería la excentricidad, por favor? A ver si me dictan.
Recuerden que la viga tiene 20 pulgadas de altura. Ahí está el gráfico. 7.5 pulgadas. 7.5. Conforme, ¿no? A las 10 pulgadas, que es la mitad, le restamos 2.5 y obtenemos 7.5 pulgadas. Bien, hasta aquí hemos básicamente interpretado la información que nos han dado y ahora la estamos... perdón, esto se movió. Hemos interpretado la información que nos han entregado y hemos calculado la excentricidad de la viga. ¿Qué más nos decía el problema? Ojo. Nos han dado la longitud, nos han dado la carga, nos han dado los recubrimientos y nos piden en el primer caso, en el caso A, encontrar la mínima fuerza de preforzado. ¿Por qué me dicen mínima fuerza? Porque en realidad yo podría encontrar varias fuerzas dependiendo de cómo disponga el cable. Pero me piden la mínima, necesaria para balancear la carga de servicio considerando excentricidad nula en el extremo. Entonces, vamos simplemente a recordar que la carga es de 22 kips al centro de luz. Bien, entonces tendríamos una viga con una carga de 22 kips. ¿Cuánto sería el momento, por favor? Recuerden que la luz es de 30 pies. ¿Cuánto sería, por favor, el momento flector que produciría esta carga puntual? 330. ¿Cuánto salió? 330. 530. 330. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es multiplicar los 22 kips por los 30 pies sobre 4. Ese es el momento flector, ¿no? En el centro. Entonces, 22 son kips y 30, ojo, son pies. Por lo tanto, yo tengo que multiplicarlo por 12 para transformarlo a pulgadas, ¿no? Entonces ya le voy a quitar aquí el FT. Y lo que estamos haciendo es transformando la longitud de la viga, 30 por 12, a pulgadas. Y aquí obtenemos entonces el momento flector. ¿Cuánto sería, por favor? $1980. Ok, 1980, ¿qué cosa? Estos son kips Kilolibra por pulgada. pulgada, ¿no? Kip pulgada. Bien, en la viga vamos a tener la disposición del cable de esta forma, así y así. O sea, ¿qué estamos haciendo con la viga? Estamos colocándole un cable y como nos dice que busque la fuerza más pequeña posible, lo que estoy dándole es la máxima excentricidad posible. La excentricidad que hemos colocado, aquí la estoy volviendo a escribir, lo voy a poner con color negro. Esta excentricidad que hemos colocado, esta es la máxima posible. Yo, si quiero, puedo subir este tendón y reducir la excentricidad. Pero como me piden la menor fuerza posible, tengo que usar la máxima excentricidad disponible, ¿no? Estoy respetando el recubrimiento, el diámetro del estribo y el diámetro del tendón. Entonces, puedo decir que la carga que puede balancear es P por E, ¿no? P por E. En donde P es desconocido, P es una carga que yo desconozco, pero la excentricidad sí la conozco. Aquí lo hemos calculado arriba, es 7.5 pulgadas. Y lo único que hacen ahora es igualar estos dos términos y despejar el valor de P. Entonces, igualamos el momento
producido por la carga puntual de 22 kips con el momento que puede balancear el tendón dispuesto de esta forma. Y de ahí despejamos, nos va a dar directamente la carga en kips, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir T es igual. ¿Cuántos kips se obtiene? 264. $264 kips. Bien. Y esto sería la respuesta que tendríamos que darle a la primera parte del problema. En la primera parte específicamente nos habían solicitado determinar cuál es la fuerza más pequeña, ¿no? La mínima fuerza. Entonces ya saben, si ustedes cambian la excentricidad, por ejemplo, alguien decide darle excentricidad en lugar de 7,5, solo 7, esta fuerza va a aumentar. Si le dan 6 o 5, mientras más reduzcan la excentricidad, esta fuerza va a empezar a incrementarse. De ahí la importancia de aprovechar el peralte de las vigas, ¿no? De alejar lo máximo que se pueda para reducir la fuerza. Si se reduce la fuerza, se reducirá también la cantidad de cables. ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor? Ingeniero, ¿por qué se multiplicaba por 12? Unidades, conversión. Para convertir pies a pulgadas. Sí, estaba sin audio, conformes. Lo que estamos haciendo es transformando un pie a pulgadas, ¿no? Por eso hemos convertido los 30 pies por 12. Ingeniero, eso es si la excentricidad en los extremos es igual a 0, ¿no? Este es el primer caso cuando la excentricidad en los extremos es nula, ¿no? Es decir, aquí en el extremo está pasando el cable por el centroide de la sección. Ahora vamos a hacer el siguiente caso. Vamos a hacer el siguiente caso. Vamos a borrar. En el siguiente vamos a ampliar un poco la imagen. Únicamente vamos a decir aquí que en el caso B me piden la mínima fuerza siempre, ojo, la mínima fuerza, pero me dice que para que haya excentricidad en el extremo, sin que ésta produzca tracciones. Esa es la única diferencia. Entonces vamos a dibujar a la viga un poco más grande para que se pueda notar. Esa sería nuestra viga. Vamos a decir que este es el eje de la viga. Y vamos a colocar el tendón de esta forma. O sea, siempre nos están pidiendo la mínima fuerza, por lo tanto aquí utilizo la máxima excentricidad posible. Ya sabemos que esto vale, por el problema anterior, 7.5. Así. Eso es 7.5 pulgadas en el centro. La pregunta es, en el extremo, ¿cuánto le puedo dar, no? Lo único que me pone como requisito es que esta sección del extremo no tenga tracciones. Eso es lo que me dice, ¿no? Vamos a leer acá. Encontrar la mínima fuerza de press forzado si la excentricidad en el extremo, en este caso sí me acepta, no debe producir tracciones. ¿Dónde? En el extremo se entiende, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos tratando aquí es de ver cuánto puedo señalar que es esta excentricidad aquí en el extremo, ¿no? E epsilon o E sub E, ¿no? Excentricidad de extremo. Esta es excentricidad al centro, ¿no? Este es al centro. Entonces, a ver, ¿alguna idea de ustedes, por favor, para poder solucionar? Porque depende de la decisión que tomen, en función de eso vamos a poder determinar primero cuál es esa excentricidad y luego hallar la fuerza.
¿Alguien tiene una idea, por favor? Ingeniero, ¿puede proyectar el problema, por favor? Sí. Ingeniero, disculpe, ¿ese problema ya lo ha subido para poder analizarlo también? Lo subo luego, lo subo luego. Se toma pantalla. ¿Alguna idea? Hay que considerar, ingeniero, de repente los momentos en los extremos, Conforme. ¿no? Pero ya no sería una viga simplemente apoyada, sino, digamos, como una viga empotrada, donde se presenta esos momentos es en los extremos. Y, ¿no? O podría ser. Hasta ahí vas por buen camino. Vamos a retroceder para que ustedes noten lo que hemos estado comentando antes. Cuando la viga es como esta, está apoyada simplemente en sus extremos, sí se presentan momentos, si es que yo le doy excentricidad, ¿no? O sea, no es una viga continua definitivamente, pero sí aparece momento. ¿Por qué? Porque esto de la derecha es un sistema equivalente, ¿no? La carga P multiplicada por la excentricidad me da el momento. Entonces, en este caso particular, este momento es parejo a todo lo largo de la viga. En el caso que estamos analizando, ese momento seguramente va a variar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque según hemos mostrado aquí en el gráfico, si yo multiplico aquí la fuerza P, la tengo que multiplicar por esta distancia E sub C. Si la multiplico en este lugar va a ser por E sub E. Y en cualquier punto intermedio ese valor va a ir cambiando, ¿no? Entonces, definitivamente, la fuerza que yo aplique aquí, la voy a dibujar un poquito más grueso esto, así, ¿no? Esta fuerza P que estamos aplicando, sí va acompañada de un momento, porque la vamos a multiplicar por este brazo, ¿no? Este brazo que es E sub E. Entonces, el momento va a aparecer. Lo que me está diciendo el problema es que en esta sección del extremo no hay atracciones. Entonces, yo le voy a recordar, así como lo hicimos en zapatas, les voy a volver a recordar esto, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando teníamos una zapata, lo mismo se aplicaba en resistencia de materiales en general. Existía algo que se llamaba núcleo central, y el núcleo central era un rombo, y si esta distancia era, por ejemplo, T, y las cargas caían como tope a una sexta parte de T, o sea, la carga caía por aquí, una carga vertical, entonces, debajo de esta zapata no había tracciones, ¿se acuerdan, no? Lo que hicimos es recordar un poco resistencia de materiales. Y no daban los esfuerzos de esta forma. Aquí, cero, o sea, no hay tracción. Y todo lo demás era compresión. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí lo recuerdan? Ujú. Sí, ingeniero. Bien, entonces lo que tenemos es lo mismo. Tengo una sección rectangular. Esta sección que la encerré con una elipse, la voy a dibujar aquí de costado. Es una sección rectangular que tiene un núcleo central y lo que quiero hacer es aplicarle una fuerza, por ejemplo esta, de compresión, hemos dicho, ¿no? Es una fuerza de compresión que va a actuar así. Entonces ya les estoy dando la respuesta aquí. ¿Dónde debería actuar como tope para que no produzca tracciones en esta sección? Recuerden que la altura de la viga es de 20 pies, ¿no? 20 pulgadas, aquí lo tenemos. 20 pulgadas es la altura de la viga. 3.3. Ok, conforme, ¿no? Entonces, esta pequeña distancia que estamos colocando aquí, esta excentricidad, SUE, tendrá que ser igual a 20 sobre 6, ¿no? 3.3 pulgadas. ¿Sí está claro para todos, por favor? ¿O hay alguna inquietud? ¿Algo que se necesite aclarar? Entonces, esta condición...
Sí, ok. Esta condición entonces es una condición que básicamente parte de un concepto de resistencia de materiales, ¿no? El análisis va por ahí, que deseo no tener esfuerzos de tracción en la sección, por lo tanto la carga no puede estar más arriba de esa posición. Si estuviera más arriba, así sea la carga pequeña o grande, va a producir tracciones. Entonces ese es el tope. Si la coloco al centro, pues ya no habría excentricidad, ¿no? Pero tengo ahí un margen para trabajar. Bien, entonces, vamos a completar la solución. Ahora observen el problema inicial. En el problema inicial nosotros hemos multiplicado la carga por la excentricidad y eso era el momento que podía balancear la viga, ¿no? Ahora hacemos lo mismo. Estoy trazando, o acotando, mejor dicho, la excentricidad total. Esta es la excentricidad total, miren. Esta excentricidad es total. Estoy sumando la del centro y la del extremo, y es una excentricidad total, y el problema es similar al problema inicial. Entonces yo puedo decir ahora, para la parte B, que la carga P por la excentricidad total tendrá que ser igual a este momento, que es el mismo. Este momento no tiene por qué cambiar porque se trata de la misma carga, 1980 kip pulgada. En donde ¿cuánto vale E? E es la suma de 7.5 con 3.3. Entonces ustedes aquí pueden decir E es igual a 7.5 más 3.3 pulgadas. Estos serían 10.8 pulgadas. Y lo único que hacemos es despejar y calcular el valor de la carga P, la carga de preesfuerzo para este caso. 183.3. ¿Perdón? 183.3. 0.3 pulgadas, kips. Entonces voy a encerrar aquí y aquí. ¿Alguien podría decirme esta carga ahora qué tan menor es que la anterior? ¿En qué porcentaje, por favor? ¿En qué porcentaje es menor ahora esta carga? 30.57%. Un 30.6. Un 30% menos, ¿no? Redondeándolo, un 30% menos. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes utilizan vigas en las que en los extremos no se le da excentricidad alguna, van a necesitar cargas mayores para poder tensarlas y hacerlas trabajar, pero si le dan una excentricidad hacia arriba, en los extremos, van a ganar excentricidad total y por lo tanto la carga puede disminuir, como ven en este caso, en un 30% incluso, ¿no? Eso va a ser variable en realidad, pero ya les da un orden de magnitud. Perfecto, vamos a darnos un descanso de 5 minutos y continuamos.